Dice así: ¿hasta cuándo? Un retoño de lecho en mayo o junio normalmente era un botón de vida, pero ahora es un brote amarillento y atrofiado porque no hay lluvia y las nubes pasan hacia el mar sin detenerse. De nada vale que alondras, pechamarillos y bimbines pidan agua, ni animales, ni plantas, ni personas cuentan. Nada importa para quienes saquean y contaminan las fuentes y los cursos de agua. Quebradas y ríos muertos o envenenados son el panorama del país y del mundo. ¿Quién iba a decir hace apenas un siglo que el hombre sería el peor enemigo del hombre y de la vida? ¿Y hasta cuándo será esto? Por lo que se ve, según la codicia, la estupidez y la obcecación imperantes, hasta el final de todo, hasta que no quede ni memoria de la vida. Esto en realidad lo escribe Dimaslidio Pití del Potrerillo, quien ha ganado concurso de poesía y concurso de escritos especiales, históricos, y siempre pues mantenemos una relación muy especial, porque siempre está aportando y enviándonos algunos pensamientos que tienen una gran vigencia. Tengo otro acá, pero vamos a dejarlo para más tarde, porque en primera instancia, pues como siempre lo hacemos, queremos hacerle una invitación a toda la comunidad oquiteña, que es nuestra comunidad, siempre para exhortarlos a que convivamos en paz, a que nos respetemos mutuamente, a que nos acuerpemos en todo aquello positivo que se necesita para llevar una vida agradable y para que haya siempre pues, una armonía en nuestra comunidad, y sobre todo destacar y hacer el llamado para que todos los que habitamos en este distrito nos estamos orgullosos de esta comunidad y hagamos el esfuerzo para contribuir a preservar todos nuestros recursos naturales, los bosques, las floras, la fauna, todos los parques que hay, como el Parque Internacional de la Amistad que tenemos en la parte alta, como el volcán Barú, que lo tenemos aquí en el lado del sector oeste, y todos los recursos hídricos que son vitales y que es necesario proteger y conservar por el bien de todos los que habitamos aquí y de todos los que reciben la influencia de este sector del país. Hoy tenemos varios invitados, pero en primera instancia tenemos aquí a una panameña de la comarca, ¿verdad?, que se llama Weni Bagama, dice afectada por Barro Blanco, y nos da su teléfono, viene acompañado de Jaime Jiménez, y vamos a darle la oportunidad para que ella intervenga y exprese sus opiniones y lo que ella guste puede presentar hoy en el programa, porque todo esto nos interesa conocer, que las comunidades la conozcan y que todo el Chiriquí se está enterado de lo que ocurre en cada rincón de nuestra provincia. Así que tiene la palabra. Sí, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Vengo desde la comunidad de Quiac, corregimiento Bagama, el corregimiento afectado de la hidroeléctrica Barro Blanco, y soy una de las afectadas de este proyecto. Lo que quiero plantearme es que este proyecto no viene ahorita de 2012, 2015. Hidroeléctrica Barro Blanco, la concesión lo da Martín Torrijos en 2007. Desde 2007, el movimiento 10 de abril ha empezado a decir al gobierno, a la empresa, por medio de cartas, comunicados, reuniones, por todos los medios, decir al gobierno y a la empresa desde ese entonces que nosotros, el pueblo móvil, no aceptábamos ese proyecto desde 2007. Pero el gobierno, como siempre, y la empresa, con todo de querer interponer lo que hacen,
negocian con aquel entonces Máximo Saldaña, que era cacique general. Pero según la ley 10 de la comarca nuestra, que el cacique no es el que toma las decisiones. En todo caso, para poder tomar esa decisión tiene que ser el consentimiento de la comunidad. Y eso no se cumplió ni siquiera a nivel interno de las comarcas, menos por los gobiernos, menos por la empresa. Se cumplió ese consentimiento de predio libre informado según la ley. No se cumplieron. Nosotros continuamos la lucha. La concesión que da Martín Torrijos a Geniza es para que este proyecto empezara a generar energía en 2010. Nosotros continuamos con la lucha porque en verdad eso era un proyecto con una imposición. Y desde que nosotros nos dimos cuenta que ese proyecto llegaba, le dijimos que no. En 2011, el gobierno de Martinelli impone ese proyecto poniendo policía, a punto de policía empezaron a construir ese proyecto en 2002. Así ha seguido, pasó el gobierno de Martinelli, nosotros ya la Nacional se metía en el límite de la comarca, nosotros nos vimos obligados a construir un campamento en el límite de la comarca, porque nosotros lo que estamos tratando de hacer es proteger nuestro territorio blindado mediante una ley que es ley constitucional. Entonces, desde entonces nosotros hemos continuado hasta hoy, 2015. Ahora en enero se aceptó una mesa de diálogo, pero esa mesa de diálogo se aceptó era para confirmar lo que nosotros siempre dijimos desde 2007. Y eso se logró. El resultado de la mesa se arroja en los 4 aspectos, resultado de que este proyecto no es viable para la comunidad. Entonces, con todos estos argumentos, nuestro propósito, y hay un acuerdo firmado entre la Comisión del Gobierno y la Comisión Indígena, que lo forman las autoridades y los afectados, era de que después de haber encontrado, si se encontraba todo esto, entonces había que proceder a la cancelación. Lo dice el acuerdo con la que se aceptó la mesa del diálogo. ¿Qué sucede cuando ya, mejor dicho, termina las 9-10 sesiones? Entonces el gobierno viene e impone, o sea, no respeta el acuerdo de la mesa. Ellos piden permiso para arreglar un talud izquierdo, para evitar desastre, qué sé yo. Bueno, siendo tolerante y consciente, pensando en la confianza, la Comisión Indígena acepta arreglar un trabajo específico de arreglar un talud izquierdo. ¿Qué hace el gobierno? Cuando nos pidió eso, una semana antes ya había dado el permiso para terminar la construcción de la ruta. Entonces, eso trae la desconfianza, donde hasta estos momentos el alcalde y nosotros los afectados directos no hemos retirado de la mesa de diálogo, porque este diálogo el gobierno lo trajo solamente como un caparazón, de decir que hay un diálogo, pero a base de eso imponiendo su propósito. Todavía está hablando de mesa de diálogo, ha llenado la construcción del proyecto con cantidad de policías, más de 200 policías, y hablando de diálogo. Hablando de diálogo, estamos en mesa de diálogo, tiene especificado el cruce de Tolet, Villí, toda esa área de policía. Entonces, no solamente el muro se construye con policía, sino esta mesa de diálogo también se está llevando a presión de policía. Eso no puede ser, y nosotros somos, de repente dinero no tenemos, pero nosotros tenemos nuestro principio de dignidad y eso se respeta. Y ya por eso nosotros pues nos retiramos de la mesa de diálogo. El sábado pasado, hace 8 días hoy, como presión, estábamos pacíficamente cerrando un paño de la vía interamericana. Ahí fue donde los policías pues fueron a agredir a nuestra gente. Yo estaba ahí, fui parte también. Hasta esposaron niños y niñas menores de edad. Lo que quiero aclarar de eso, porque yo he escuchado también el gobierno diciendo, y algunas opiniones, dice, ¿para qué ese niño lleva a esos niños a cerrar calles? Lo que quiero que entienda esta ciudadanía, que no es que nosotros llevamos a los niños a cerrar calles.
nosotros nos mudamos de nuestra casa para poder ir a hacer presión. A veces hasta por una semana, 15 días, los niños se quedan solos en la casa. ¿Qué sucede? Los niños se cambian, se van detrás de papá y mamá allá, y por irse por allá detrás se encuentra también en estas situaciones. Entonces, no es que ¿qué madre, qué padre quiere algo mal para nosotros? Nadie. Y ninguno de nosotros queremos estar pasando mal. Mira, nosotros hemos pasado más de un mes ahí, por ahí, manifestándonos de forma pacífica. Hicimos marcha, una caminata de 3 horas desde Toledo hasta Barro Blanco. Todo eso lo hemos hecho para darle mensaje al presidente que lo único que queremos es que cancele el paro. Entonces, al no ser así, pues teníamos que tomar otra medida. Y entonces, eso es lo que sucede. A donde estaban los niños, llegaron allá a acompañar, y ni siquiera estos niños estaban cerrando calles. Pero estos sinvergüenza de policía viene y agarra entre 2 o 3 policías esposando a un niño de 12 años. Arrastran y golpean y fracturan. Hay una joven fracturada. O sea, esta gente como que en ese momento tiene una furia de excavar. O sea, ellos no, y si nosotros tuviéramos con armas, qué sé yo, menos mal, simplemente estamos tratando de cerrar una vía. Y entonces ellos tomaron esa agresión. Entonces es lo que yo quisiera aclarar, que el gobierno, después que hace la cosa, autoriza, vienen a decir mentiras, porque en verdad, como nadie estaba ahí, ni los medios, ellos pueden decir lo que ellos quieren. Entonces son cosas que nosotros no aceptamos, y por eso pues yo quisiera que el pueblo, tanto indígena y no indígena, tomemos conciencia. Nadie quiere estar pasando mal, nadie quiere estar causando problemas, pero este gobierno, igual que los otros gobiernos, no da opción. Ya no nos queda otro. Si era por el diálogo, aceptamos el diálogo. Dentro del diálogo, ellos falta a un acuerdo que se firmó dentro del diálogo. Están en el diálogo sin consentimiento de nosotros, custodia con policía a la misma empresa para que vaya a terminar la construcción. Entonces, y estando en el diálogo, entonces ya qué opción tenemos. No nos queda de otra tomar esa medida a donde suceden las cosas. Y cuando ellos dan declaraciones, entonces como que tienen más credibilidad que lo que nosotros decimos. Bueno, nosotros lo entendemos porque son las partes que tienen las plantas, tienen la economía, todo, pero nosotros luchamos por nuestros derechos, que para nosotros no hay dinero que pague eso, nuestro río, nuestro medio ambiente, nuestro territorio, nuestra ley 10, que costó una lucha. Y por eso es que nosotros pues siempre hemos estado luchando y continuaremos, porque la única solución para nosotros es que ese proyecto se cancele, por todo lo mostrado dentro del diálogo, pero el gobierno no lo quiere hacer. Yo quiero felicitarla por esa explicación que usted ha presentado, sobre todo esa parte histórica, desde cuándo se inició ese proyecto, esa concesión, que es desde el 2007, es decir, llevan 8 años en eso. Y yo siempre quiero destacar, porque yo también estuve recorriendo la zona de la comarca de años antes, y sé las condiciones de vida que hay dentro de la comarca, las pude palpar personalmente, y una de las cosas que yo creo que todos los panameños tenemos que reconocer es que la comarca indígena, todos los indígenas que hay en nuestra comarca, fueron los primeros moradores de la República. Es decir, cuando llegaron los conquistadores, ¿quiénes estaban? Estaban los indígenas de esas comarcas, y desde esa época se ha estado abusando de ellos. Después pues se logró la creación legal de la comarca, con sus delimitaciones físicas, geofísicas, y la organización administrativa de la misma comarca. Es decir, es parte de nuestra república que merece que se respeten sus derechos desde que fue
sobre todo desde que fue creada la comarca mediante ley, que eso es vigente, está vigente inclusive. Y luego, ¿qué está ocurriendo? Que casualmente una de las cosas que tenemos allí, que vamos a mencionar ahora, es que se está abusando de los recursos naturales de nuestro país, y no solo lo están abusando los nacionales, sino que las entidades de gobierno se han prestado para que empresas extranjeras hagan uso de esos recursos naturales que son propiedad, son bienes que pertenecen a todos los panameños, a toda la ciudadanía panameña, y no se toma en cuenta con frecuencia la opinión de las comunidades, como el caso de ustedes, sino que eso se ha venido desarrollando. Y yo me he dado cuenta estaba viendo por televisión el día que arrestaron a los menores de edad, que los tienen en los picó y la cosa, lo cual nunca debió darse, porque no es ese el método para llegar a un entendimiento. Es claro que este proyecto ya está bien avanzado y requiere, yo diría, buscar una fórmula de entendimiento bien claro y firme entre las partes, para que no vaya a haber una tragedia mayor que afecte ni afecte a nadie en el país. Inclusive nosotros hemos insistido en que se haga una revisión de todas las concesiones que se han dado en el país para hidroeléctricas, no solo allá en el caso de Barro Blanco, sino también en otros ríos, y ya eso lo tuvimos experiencia aquí en Boquete cuando otorgaron concesiones para 2 hidroeléctricas por el río Caldera, y nosotros logramos con la comunidad boqueteña oponernos firmemente a eso, e inclusive separaron los proyectos, y se produjo un decreto municipal prohibiendo la construcción de hidroeléctricas en el río Caldera, que es el principal río que tenemos aquí en nuestro distrito. Igualmente surgió también otro proyecto por otro grupo, era para usarlo el río Colgar y el río Quitigar. Entonces la comunidad también, en el área donde iba a estar la hidroeléctrica, se opuso, y también se logró parar eso. Pero además también ha habido un pronunciamiento del Consejo Provincial en contra del desarrollo de las hidroeléctricas en la provincia. Y yo tengo aquí 2 artículos que ahora los vamos a leer después sobre ese tema, y yo creo que ha llegado el momento en que en la provincia de Chiriquí tenemos que organizarnos y crear, como lo hicimos cuando hicimos la lucha contra los proyectos mineros de Cerro Colorado, que se creó un comité por defensa integral de Chiriquí, y con ese esfuerzo se logró parar ese proyecto por los daños que iba a ocasionar. Pero también yo creo que es tiempo, es el momento oportuno para que se constituya un comité provincial bien organizado para proteger los recursos naturales del país, los recursos hídricos, y para que cualquier proyecto de hidroeléctrica que se haya anunciado, porque se habla inclusive de 73 proyectos para este sector del país, y debe haber una participación de las comunidades antes de que se concedan, se hagan esas concesiones, no importa el grupo de donde sea. Y en este caso de Cerro Blanco, pues sabemos el caso de Emilta, que inclusive pues allá uno de los directores ha tenido un problema serio en su país, inclusive creo que aparte de multarlo, creo que lo tienen detenido, no estoy seguro, pero salió la noticia. Así que dada la situación actual, yo creo que sí es importante hacer un llamado a las autoridades correspondientes, tanto al Ministerio del Ambiente como a los del gobierno, los otros sectores de gobierno, para que se analice a fondo y se busque una solución que satisfaga las aspiraciones de ustedes, lo que ustedes están pidiendo, y busque pues una fórmula que permita
que se pueda evitar el abuso o la participación de las Fuerzas Armadas en esos sectores para que se va en realidad a afectar, como vimos, hasta a los niños y a las mujeres que están haciendo esta lucha. Y que aquí trajo usted un comunicado, esto lo vamos a ver con cuidado para poder usar, porque ahora no tenemos tiempo de leerlo todo, pero se debe mantener pues la unión de todas las marcas y analizar a fondo todas las ofertas que se han hecho, todo lo que se proyecta, para ver qué logramos o qué se logra para que no vaya a haber más tragedia en el futuro como consecuencia de ese Mira, yo pienso que la oferta, cuando un gobierno le da permiso a una empresa extranjera venir a invertir si es en la comunidad que sea, campesina o indígena, el procedimiento debe ser primero consultar con ese pueblo, porque esas personas que están ahí son seres humanos y se merece un respeto y tienen un derecho. Entonces hay que consultar. ¿Por qué no se consulta? Y este no es un primer problema de Bajo Blanco, eso ha pasado, pero nosotros con la lucha que hemos hecho hemos logrado identificar los problemas que se han dado en Bajo Blanco, cosa que en otros muchos proyectos se han callado. Este no es el primer problema. Entonces, la situación de eso es que nosotros a veces, yo digo que como pueblo somos paros, porque cuando viene una empresa extranjera, solo porque hay que invertir en Panamá, viene y puede hacer lo que le da la gana, y no hay ley para eso. ¿Por qué una persona, un muchacho por ahí que va, si se roba una gallina, puede ser multado, caer preso? Pero una empresa que viene de afuera no cumple los procedimientos legales. Se firma un estudio de impacto ambiental donde dice que ellos llegaron, nunca vieron a nadie ser humano por ahí. Lo dice el estudio. Y nosotros tenemos la sustentación de un profesor que se llama profesor Elidelio, que trabaja con la universidad. Él ha trabajado el tema ambiental. Y ese estudio no parece ni de categoría 3. O sea, hay cosas ahí que no existen dentro de eso. ¿Quién lo aprobó? Era ante Autoridad Nacional del Ambiente. ¿Pero por qué lo aprobaron? Porque había dinero por medio. Por eso se aprobó. Entonces, cuando suceden estas cosas, bueno, ya el muro está grande, se invirtió mucho, pero ¿quién tiene la culpa que eso se invirtió? Ilegal. Hay inversión, pero una inversión fuerte ilegal, con un procedimiento tanto interno ilegales. Entonces, bueno, borró y cuenta nueva todo tanto. Pero cuando sucede eso, es que la cosa se sigue dando. O sea, lo que nosotros vemos entonces en ese caso, que la ley solamente son para los más humildes. Por robar un pollo, qué sé yo, le cayó la ley. Pero puede venir empresa extranjera, puede hacer lo que le da la gana en este país, pero como tiene dinero y se habla de una seguridad jurídica, puede hacer lo que le da la gana, hasta con el propio originario que somos nosotros, violentando nuestro territorio, nuestra ley de las comarcas, nuestros derechos humanos, nuestra dignidad, nuestra integridad. Y bueno, no ha pasado nada porque nosotros somos indígenas y no tenemos dinero, entonces el que viene sí trae dinero, por eso todo. Son situaciones que pasan en este país, que no solamente, no solamente ahora que está pasando con Bajo Blanco, son situaciones que han pasado mucho tiempo con varias empresas extranjeras, varios proyectos. Pero bueno, nosotros, por la gracia del Señor, hemos logrado mantener la resistencia para que se evidencie todo lo que está en este momento. Entonces, yo no entiendo cómo se puede llegar a negociar una violación de derechos humanos. Mira, esa muchacha que ahora está fracturado, esa no es la primera. Hemos tenido varios heridos tenemos cosas que han sucedido desde 2012 hasta ahora durante 8 años. ¿Cómo se negocia eso? O sea, voy y le quito algo a alguien
se lo robo, después que ya lo tengo, le pregunto si está de acuerdo o no. O voy y le pego a alguien, después que le pego le pregunto si le gustó o si le puedo pegar. O sea, eso es lo que se ha dado en este país con esta empresa. Entonces, es lo que yo a veces me pongo a analizar aquí, porque la parte de la empresa tiene el dinero, pues aquí se puede permitir todo. Entonces, esas son cosas que nos mantienen a nosotros. Ahora, alguien me preguntaba a mí, no, pero si Varela cancela Barro Blanco, vamos a pagar impuestos. Señores, nosotros los pueblos indígenas, ¿desde cuándo no estamos pagando impuestos? Indígena, no indígena, Panamá, ¿desde cuándo no está pagando impuestos? Y con el robo que hicieron, todos los robos que hicieron el gobierno de Martinelli, todos estamos, hasta nuestros nietos ya están endeudados. ¿Quién dijo que solo vamos a pagar impuestos, deudas, porque se va a cancelar Barro Blanco? O sea, lo que este gobierno, este país, nosotros como pueblo, debemos aceptar un precedente. De lo contrario, estas cosas se van a hacer. ¿Quién es dueño de la casa? El gobierno, nosotros, el pueblo, somos dueños de la casa. Tenemos que ver de que en este país no se puede venir a hacer lo que le da la gana la gente porque tienen dinero, porque vienen de afuera. Alega una seguridad jurídica. La seguridad jurídica del pueblo, del país y de nosotros como un pueblo originario donde queda. Si nosotros estamos aquí hace más de 500 años, somos dueños. Ahora viene, sobrepasa por encima de nuestra ley, se impone. Ahora no, que la empresa tiene que tener seguridad jurídica. ¿Y quién defiende? ¿Y cómo queda nuestra seguridad jurídica en el pueblo más vulnerable? Bueno, yo quiero felicitarla porque usted ha sintetizado el pensamiento, yo creo, de todos los pueblos panameños sobre abusos que se han cometido y se siguen cometiendo en diversos aspectos de la vida nacional, inclusive pues a nivel de gobierno. Se ha visto, como se ha mencionado, todos los funcionarios que han sido denunciado y que se le ha comprobado actos que no debieron darse, pero que se dieron y se siguen dando y están afectando sobre todo a los pueblos más humildes que carecen de los recursos tanto económicos como los recursos de educación y jurídicos para poder parar estas cosas. Sin embargo, ese despertar se está dando y usted es un ejemplo de lo que está, de ese cambio que se está dando ya en las comunidades. Usted ha hablado prácticamente en nombre de todo el pueblo panameño, ¿no? Así que lo felicitamos, vamos a tomar en cuenta su opinión y estoy seguro que todos los que han escuchado esto lo van a tener que tomar en cuenta. Y esos planteamientos, así como usted lo ha expresado, voy a traerlo escrito para inclusive divulgarlo más y hacerlo llegar a las autoridades, en el caso nuestro, a los gobernadores, a los diputados, a la Corte Suprema, a todos lados, que entiendan lo que siente el pueblo y lo que quiere el pueblo que se haga para que el país viva o lleve una vida mejor de la que tenemos. Así que la felicitamos y le agradecemos su participación y siempre que pueda, pues, haga siempre resumen de todo esto y nos lo hace llegar para también ayudar a la discusión. Gracias. Muchas gracias y los felicito por su participación. Gracias, igual, gracias por permitirme y darme la oportunidad para aclarar un poco, porque no son todas las cosas, pero un poco de lo que se ha dado sobre el tema de Barro Blanco. Como le decía, Barro Blanco no es tema de hoy. Barro Blanco, si nosotros, la comunidad afectada, lo de Quebrada Plata, Quebrada Caña, aquí a Palomar y cada vasito que la área campesina, si no hubiéramos mantenido una lucha desde 2007 hasta hoy, Barro Blanco fuera borrón y cuenta nueva, porque ya empezó a generar energía desde 2010, pero con toda esta cosa que se ha visto, pues nosotros, gracias a Dios, hemos tenido ese valor de poder sacrificarnos para mostrarle a este país que no todas las cosas se están dando como se cree que todo normal a segunda. Muy bien, muchas gracias por su participación y sabe que queda venir el programa, pues venga y sea con nuestro
en este se ha planteado. Vamos a